Bueno, entonces arrancamos con esta proposición como para calentar, ¿tá? Medio que son cosas que ya hemos hablado, pero nunca viene mal. Entonces voy a tomar una función acotada. Son equivalentes. A, que f sea integrable es equivalente con b, que es que para todo epsilon positivo existen s y t funciones de AB en R escalonadas, tales que la integral de t menos la integral de s es menor a epsilon. ¿Tá? Son equivalentes quiere decir que hay que probar que A implica B y que B implica A, ¿ok? Eso es lo que quiere decir que son equivalentes. Que es lo mismo una cosa que la otra, o sea, ser integrable es lo mismo, entonces, que para todo epsilon hayan dos funciones escalonadas, tal que la diferencia de sus integrales sea menor a epsilon. Si ustedes se fijan, la parte B implica A es lo que vimos ayer. ¿Se acuerdan que vimos que si para todo epsilon positivo existen dos funciones escalonadas cuyas integrables difieren en menos de epsilon, entonces la función es integrable? ¿Recuerdan eso? Profesora, Sí. sobre esa proposición de la clase pasada, yo Sí. no me quedó muy claro cómo es que funciona. Bueno, lo repaso rápidamente ahora. Fíjate, esto de la clase pasada, ¿cómo era? Vos querés probar que es integrable, o sea que por definición lo que hay que probar es que el supremo de S, que es el conjunto que tiene las integrales de todas las funciones escalonadas por debajo, y le toma el supremo a ese conjunto, es igual que el ínfimo de las integrales de todas las funciones escalonadas que vienen por arriba. ¿Tá? Hay que probar que el supremo es igual al ínfimo. Pero fíjate qué es lo que pasa si eso no se verifica, o sea, si el supremo no fuera igual al ínfimo. ¿Tá? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces el supremo de todas las funciones escalonadas que vienen por debajo es un número real que no es igual al ínfimo de las que vienen por encima, o sea que es menor estricto. ¿Qué significa eso? Que cualquier número real que se pueda escribir como la integral de una función escalonada por encima va a estar mayor que el ínfimo de ese conjunto, obviamente, y de la misma manera, de este lado van a estar las integrales de las funciones escalonadas que vienen por debajo. Ah, miren que me faltó una cosa acá, ¿no? Me faltó que existen existen S y T escalonadas con esta condición, ¿no? Que una está por debajo y una está por arriba. ¿No? Siempre consideramos funciones escalonadas por debajo de f y tomamos el supremo, y funciones escalonadas por encima de f y tomamos el ínfimo. ¿Está bien? Si esos dos números, supremo e ínfimo, no coinciden, quiere decir que hay una distancia positiva entre ellos. Esta distancia positiva, ¿qué distancia es? Bueno, el ínfimo de t menos el supremo de s. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, Es ahí sí. positivo. Bien, bueno, perfecto, pero entonces vos fíjate qué es lo que estamos diciendo. Todas las integrales de funciones por arriba están acá. Todas las integrales de funciones por abajo están acá. Funciones escalonadas por debajo. O sea que entre ellas, por lo menos, hay una distancia positiva que es el ínfimo de t menos el supremo de s.
por lo menos todas, cualquiera de este conjunto y cualquiera de este conjunto, por lo menos están a más de esa distancia, supremo de ínfimo de t menos supremo de s. ¿Estás de acuerdo? Sí, Bueno, sí, sí. eso es absurdo, porque la hipótesis que es que para todo epsilon hay dos funciones escalonadas que podés encontrar a menos de epsilon. O sea que si yo te tomo un epsilon menor a esta distancia, no puedo encontrar esas dos funciones escalonadas. O sea, no, estoy contradiciendo la hipótesis. Bien. ¿Bien? Es así de ¿Lo sencillo. puedes hacer de vuelta? Me pierdo cuando empiezas a explicar la incoherencia. Sí. Vos fíjate, estamos probando B implica A, ¿no? O sea que la hipótesis es que, dada cualquier cantidad positiva epsilon, yo puedo encontrar dos funciones escalonadas, una por debajo y una por arriba, que la diferencia de sus integrales sea menor a epsilon. Esa es mi hipótesis, o sea, es algo que tomo como cierto y lo que quiero demostrar es que f es integrable bajo esas condiciones. ¿Tá? Pero si yo tomo como cierto b, ¿tá? Suponete que no es integrable, lo hago por absurdo. Si no es integrable, quiere decir que el supremo de S y el ínfimo de T están a una distancia positiva. Bueno, pero si están a una distancia positiva, todas las integrales de funciones escalonadas por arriba me quedan acá, todas las integrales de funciones escalonadas por abajo me quedan acá, o sea que esta distancia positiva, este cacho ínfimo de t menos supremo de s, siempre van a estar alejadas, una de acá y una de acá, siempre por lo menos van a estar a esa distancia. Entonces, esa es la contradicción, ese es el absurdo, porque por hipótesis, por más chiquita que vos te tomes la distancia, o sea, si yo me tomo una distancia menor que esto que está marcado en rosado, tengo que encontrar una acá y una acá que estén a menos de esa distancia. Esto es Creo que para entendí. todo epsilon. Una consulta, profesora. O sea que de acuerdo a lo que recién se planteó, la distancia esa que está en rosado sería epsilon, ¿sí? Sí. Si yo tomo como Y epsilon... no se cumple, o sea que no es integrable. Bien. No, yo estoy acá yo estoy asumiendo que no es integrable, porque vos fíjate que el supremo de S y el ínfimo de T los puse diferentes. Si fuera integrable los tendría. Por eso. Claro, O sea que acá se está cumpliendo lo que... suponiendo que no es integrable, llevo una contradicción. ¿Por qué? Porque si tomo este epsilon como distancia positiva, es mentira que puedo encontrar una acá y una acá que disten menos de epsilon. Profe, una pregunta. Pero tu hipótesis dice que f es integrable. No, mi hipótesis acá es B implica A. O sea que la hipótesis es esto. Esto es la hipótesis y la tesis es que f es integrable. Ah, ok. Ahora sí vamos a probar A implica B, ¿tá? Probemos A implica B. Probar A implica B, ¿qué quiere decir? Que suponiendo ahora que f es integrable, ahora la hipótesis es que f es integrable, tengo que probar esta condición, es decir, que para todo epsilon encuentro dos funciones escalonadas, una por encima y una por debajo, cuyas integrales difieren en menos de epsilon. ¿Tá? Eso es lo que tengo que probar ahora. O sea que mi hipótesis ahora es que f es integrable. Bueno, pero si f es integrable, sabemos que el supremo de S es igual al ínfimo de T. Ahora esto lo sabemos por hipótesis, ¿tá? Porque nuestra hipótesis es A, que f es integrable. Entonces sabemos que el supremo de S es el ínfimo de T. Lo marco acá. Supremo de S igual al ínfimo de T. ¿Qué tengo que probar? Que para todo epsilon positivo, fíjense la tesis que quiero probar, está acá. Quiero probar que para todo epsilon positivo encuentro dos funciones escalonadas cuyas integrales disten menos que epsilon. ¿Tá?
Para probar una afirmación de ese estilo, es decir, del estilo para todo epsilon pasa algo, tengo que fijar un epsilon, dame epsilon cualquiera, y encontrarte las famosas funciones. ¿Tá? Entonces digo, bueno, dado epsilon positivo, debo encontrar S y T escalonadas S menor o igual que F menor o igual que T, tales que sus integrales difieran en menos de epsilon. Esto es lo que quiero hacer. Entonces, quiero que me digan ustedes, ¿cómo hago si yo les doy un epsilon positivo? ¿Tá? ¿Cómo hacen ustedes? ¿De dónde sacan? ¿Tá? ¿De dónde podrían sacar estas funciones escalonadas cuyas integrales disten menos de epsilon? Y de que el supremo de S es igual al ínfimo de T. Y sí, de eso, pero ¿cómo? ¿De qué manera? De los puntos acumulados, o sea, como el supremo es un punto acumulado, de ahí puedes sacar. Y como es supremo ínfimo, el epsilon perfectamente puede ser el entorno de el supremo barra epsilon, por Genial. decirlo. Felicitaciones, excelente, exactamente. Es más, lo voy a decir con una frase que capaz le llega a más gente, de la propiedad fundamental del supremo. ¿Tá? ¿Qué decía la propiedad fundamental del supremo? Si vos te corres cualquier epsilon para este lado, podés encontrar un elemento del conjunto acá. De la misma manera para el ínfimo, si vos te corres un poquito para este lado, cualquier poquito, podés encontrar un elemento del conjunto acá. Recuerden la propiedad fundamental del supremo. Entonces, hago así. Por propiedad fundamental, existe S escalonada S menor o igual que F, tal que la integral S menos el supremo de S menos epsilon sobre 2, que es este punto acá, este es el supremo de S menos epsilon sobre 2, es menor que la integral entre A y B de S. ¿Está bien? Por propiedad fundamental del supremo yo me encuentro una escalonada que está acá, porque recuerden que estos son los elementos del conjunto S, las integrales de funciones escalonadas por abajo. O sea que si yo me corro un poquito del supremo, encuentro un elemento del conjunto ahí. Y lo mismo puedo hacer para el ínfimo. Análogamente. Pero no habíamos visto que tipo, si hay un conjunto que ponerle es el intervalo 1, 2 y el número 4. No, porque no es un intervalo de reales, ¿no? O sea, el 4 no sería supremo. No importa, siempre se verifica, esta propiedad se verifica aunque sea el conjunto que vos decís. En ese caso, como el supremo es el 4, el elemento que te va a aparecer es el propio 4. Ah, ahí va. No contradice ¿Puedes nada. explicar eso de vuelta que pusiste con la propiedad fundamental? ¿Te acordás de la propiedad fundamental del supremo? Sí. Bueno, ¿qué decía? Dada cualquier cantidad positiva, si te corres un poquito, siempre encontrás un elemento del conjunto. Perfecto, y en este caso, ¿qué forma tienen los elementos del conjunto S? Esta forma, la integral de una función escalonada. O sea, es tal cual, la estoy aplicando en forma directa a la propiedad fundamental. Directamente de la propiedad fundamental obtengo que hay una función escalonada en este intervalo. Bien. Claro, los elementos acá venían a ser la integral del intervalo. Claro, porque por definición el conjunto S,
por definición, el conjunto S es el que tiene todas las integrales. Y epsilon sobre 2 es la cantidad positiva que tomaste. Tal cual. Tomé epsilon sobre 2 ¿para qué? Para que todo este intervalo me mida epsilon. Ah, A ver Análogamente, si entiendo. existe T escalonada mayor a F, tal que el ínfimo de T más epsilon sobre 2 es mayor que la integral entre A y B de T. O sea que la integral entre A y B de T está acá. Porque este punto acá es el ínfimo de T más epsilon sobre 2. Entonces ahí encontramos un elemento de S y un elemento de T que están en una distancia menor que epsilon. Perfecto, Y genial. ahí, Conclusión. Existen S y T escalonadas tales que S menor o igual que F menor o igual a T, tales que la integral entre A y B de T menos la integral entre A y B de S es menor a epsilon. Porque las encontré a ambas en este intervalo que mide epsilon. ¿Entienden? Ahí termina la demostración. Terminé. O sea que estas dos cosas son equivalentes, chiquilines. Ser integrable, que es que el supremo sea igual al ínfimo, es equivalente con encontrar funciones escalonadas, una que venga por abajo y una que venga por arriba, que estén arbitrariamente cerca. Es decir, que vos me das un epsilon cualquiera y yo te encuentro 2. Dame otro epsilon, te encuentro otras 2. Y así. Si vos podés hacer siempre ese juego, es integrable la función. ¿Podemos hacer un ejemplo con un epsilon definido? No, porque con un epsilon definido no vale, tiene que ser para todo epsilon. Con un epsilon definido tenés el ejemplo de la función que no es integrable. La función que vale 1 en los irracionales y 0 en los racionales está siempre a 1 de distancia. Una función escalonada por debajo y una función escalonada por arriba están siempre a 1, que es una distancia fija, y no es integrable. Esto tiene que ser para todo epsilon, o sea, no importa el epsilon que vos me des, yo te tengo que encontrar dos funciones escalonadas. Igual lo vamos a ver en una aplicación ahora. ¿Qué voy a hacer con esta proposición? Voy a probarles que todas las funciones que sean crecientes o decrecientes, o sea, funciones monótonas, o sea, que no me pase que vaya y venga, o como la de 0, 1 en los irracionales, que no es ni creciente ni decreciente. Si la función es creciente o es decreciente, entonces es integrable. Y lo voy a probar usando esta proposición. O sea, voy a probar B, voy a probar que se cumple esto, y como es equivalente, entonces es integrable. ¿Está? Hacemos eso ahora. Sí. Usted probó entonces el teorema A que se cumple B y B que se cumple A, Sí, o sea, el recíproco. Sí. Y eso se expresa como sí, solo sí, ¿no? Perfecto. Son equivalentes, es lo mismo que decir que A sí, solo sí, B. O también A sí, solo sí, B. Es todo lo mismo. Esto cuando se cumple el recíproco. Claro, se cumple el directo y el recíproco. Bueno, entonces vamos con eso. Les voy a probar entonces la integrabilidad de las funciones monótonas. Para eso les voy a definir monótonas, lo que son las funciones monótonas, ¿está? Les voy a explicar lo que son y les voy a probar que son toditas integrables.
Bueno, ¿qué es una función monótona? Entonces, f es creciente si x menor a y implica f de x menor o igual a f de y. ¿Está? Eso es lo que es una función creciente. ¿Qué significa? Que si yo tengo, significa algo así, que va creciendo, es decir, si yo tengo acá un x que es más chico que un y, entonces el f de x es más chico que el correspondiente f de y. Eso es lo que es una función creciente. Y como puede ser menor o igual, también algo así también sería una función creciente, algo que crezca, tenga una partecita constante y siga creciendo, porque acá tenemos x e y tenemos que f de x es igual a f de y. ¿Está? Esto es lo que es una función creciente. ¿Se entiende? Sí, se entiende, se entiende. Bueno, decimos que es estrictamente creciente si x menor a y implica que f de x es menor estricta que f de y. Entonces, por ejemplo, esta función de acá sería estrictamente creciente pero esta de acá no. ¿Se entiende? Porque es la desigualdad estricta acá. Y lo mismo para funciones decrecientes. F es decreciente si x menor a y implica que f de x es mayor o igual a f de y. O sea que en este caso el dibujo es al revés. Es algo así la función, pues yo tengo x menor a y, pero f de x es mayor a f de y. Y lo mismo para estrictamente decreciente. F es estrictamente decreciente si x menor a y implica f de x mayor estricto que f de y. Profe, ¿puedes subir un poquito para ver una cosa de las gráficas? Profe, ¿ese ruido de lluvia? Sí, porque tengo techo de chapa, entonces se escucha todo, suena mucho. Habíamos dicho que la gráfica a la derecha es la que no se cumple, ¿no? Porque La se mantiene... gráfica de la derecha, esta de acá, lo que no es que esta es creciente, pero no estrictamente, Porque no crece Porque se mantiene ahí en el medio. siempre. hay un valor que es menor que otro, pero los valores funcionales son iguales, en lugar de ser mayor o menor. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Esta sí Profe. es estrictamente creciente. Y esta de aquí es estrictamente decreciente. Entonces, la segunda, o sea, la de arriba a la derecha también es decreciente, porque f de x es igual a la f de y. Esta de acá es creciente, pero no estrictamente. Claro, pero la definición de decreciente dice que No te escuché. f de x puede ser igual a f de y.
No escuché la duda porque tengo mucho ruido. Pusiste mayor o igual. Pero es para todos los X y todos los Y de la gráfica. Bueno, sigo. Profe, entonces una función constante es decreciente y creciente, ¿no? Claro, claro, totalmente. Una función constante verifica ambas definiciones. Es monótona creciente y monótona decreciente. Las funciones constantes, ¿qué pasa? Son integrables, ya sabemos, si la integral es un rectángulo, es b menos a por c. No son muy interesantes para nosotros, así como las escalonadas, son funciones que ya sabemos calcular el área. Algo así, algo como esto nos interesa más. Definición, decimos que f es monótona si es creciente o decreciente. O sea que cualquiera de estas definiciones que vimos, estrictamente creciente, o estrictamente decreciente, o creciente, todo eso le vamos a llamar que es monótona. No sabemos de qué tipo puede ser monótona creciente o monótona decreciente, pero a todas les vamos a llamar monótona, ¿está bien? ¿Y qué Bien. vamos a demostrar? Que las funciones monótonas siempre son integrables. Ese es un teorema. Teorema. Profe, Sí. asimilando un poco conceptos anteriores, esa definición de monótona es como relacionado... Porque no Perdón. ¿Se podría asimilar con la definición de continuidad? Pero falta pila para eso, o sea, hay que Bueno, dar sí. continuidad, y probar que las funciones continuas son integrables, pero lleva mucho más trabajo. Esto lo puedo hacer hoy, o sea, ya hoy les demuestro esto. ¿Tá? Para la continuidad lleva más trabajo y faltan muchas definiciones. Estas simplemente son monótonas, no sabemos si son continuas. ¿Tá? No tienen por qué ser, de hecho, te voy a dibujar una función acá que es monótona, pero es discontinua. Es una función como Constante, creo, algo parecido. Esta es monótona y es discontinua, pero Ahí está. va a ser Gracias. integrable. ¿Ah? Profe, ¿me escuchás? Que antes te iba a hacer una pregunta, pero se me trancó. Teorema. Si f... Tienes que hablar más fuerte, si no, no te escucha. Profe, ¿me escuchás? Que si una función siempre f de x es igual a f de y, No te escucho. Háblame re fuerte que no escucho nada. si en una función f de x es igual a f de y, ¿es creciente o decreciente? Es monótona Puede ser nomás. ambas. Una función constante es creciente y es decreciente. Puede ser ambas. Nada dice en la definición que no pueda hacer ambas cosas al mismo tiempo. Una función constante es a la vez creciente y decreciente, porque si x es menor a y, entonces f de x es menor o igual a f de y. Si f de A, B, N, R, acotada, ¿es monótona? Entonces, f es integrable. ¿Está? Les voy a probar ese teorema, que si la función es monótona, o sea, que quiere decir que sea creciente, decreciente, o constante por pedazos, pero monótona, entonces es integrable. Y podemos probar que es integrable o la otra que vimos que era equivalente, ¿no? Claro, si esas dos cosas son lo mismo. De hecho, voy a probar Por lo eso. otro. ¿Tá? Voy a probar lo otro, pero ya sé que es equivalente con que es ser integrable. ¿Tá? Voy a probar
que no importa la cantidad positiva que ustedes me den, yo les encuentro una función escalonada por arriba y una por debajo que difieren sus integrales menos que esa distancia. ¿Tá? Demostración. Bueno, primero es que voy a suponer que es monótona creciente. Si fuera decreciente se hace en forma análoga, pero ¿tá? Para fijar la notación voy a suponer que es creciente. ¿Tá? Supongamos F monótona creciente. O sea que estamos hablando de una cosa así. Voy a hacer el dibujo que siempre ayuda. Estamos hablando de una cosa así. Acá tengo A, acá tengo B. ¿Tá? La función es así. Fíjense que yo lo que quiero probar es que existe. Quiero probar que existe este valor del área que lo puedo calcular. ¿Tá? Ese es mi objetivo. Para cada n natural, voy a considerar la partición P del intervalo AB en n partes iguales. De longitud, obviamente, B menos A sobre N. ¿Tá? La partición P sub N le voy a poner porque depende de N. Para cada N voy a particionar el intervalo AB en N pedacitos iguales que midan B menos A sobre N. ¿Tá? Ya lo vimos esto en la primera clase, cómo se escribe. La partición P sub N se escribe como los puntos de la forma A más K veces B menos A sobre N, donde K va desde 0 hasta N. Fíjense que si yo considero los puntos que tienen la forma A, eso es para K igual 0, A más B menos A sobre N, eso es que le agregué un cachito de longitud B menos A sobre N, A más 2 veces B menos A sobre N, hasta A más N veces B menos A sobre N, llego desde A hasta B y dividí en N pedacitos el intervalo. ¿Tá? Y voy a decir que los puntos X sub K son los puntos A más K por B menos A sobre N, y K va desde 0 hasta N. O sea que el X0 es A, que es menor que X1, menor que Xn, que es B. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Bien. O sea que tengo el intervalo AB partido en n pedacitos iguales. Esto para cada n obtengo una partición P sub n. ¿Tá? Lo que voy a hacer es definirme a partir de esta partición dos funciones escalonadas. ¿Tá? Defino también para cada n natural funciones escalonadas S sub n y T sub n como sigue, de la siguiente manera. ¿Tá?
Recuerden que para hacer una función escalonada la tengo que definir constante en los intervalos determinados por una partición. La partición que voy a utilizar es P sub n, y cuánto va a valer las funciones se los digo ahora. S sub n de x vale xk menos 1 en el intervalo xk menos 1, xk, y esto para todo k, desde 1 hasta n. ¿Vale? Les voy a explicar en el dibujito qué significa esto. Tengo la función acá, monótona, tengo el intervalo AB partido en n pedacitos iguales, y lo que estoy diciendo que la función S sub n vale lo que vale f en el extremo inferior del intervalo. Por ejemplo, en el intervalo x0, x1, vale, me equivoqué acá, vale f de xk menos 1. O sea, lo que vale f en el extremo inferior. Por ejemplo, en x0 vale f de x0. O sea que es f de a. En este intervalo vale f de a. Ahora, en el intervalo x1, x2, vale f de x1, que es este valor de acá. ¿Se dan cuenta? O sea, siempre elijo en cada intervalo, elijo lo que vale f en el extremo inferior del intervalo. O sea que así sigo hasta que llego hasta el último intervalo, y acá elijo lo que vale en el extremo inferior. ¿Está bien? Esa es mi función S sub n. ¿Podés explicar de vuelta? Sí, lo escribo, es más. Es decir, la función S sub n toma el valor constante, obviamente, porque es una función escalonada, toma el valor constante f de xk menos 1 en cada intervalo, en el intervalo xk menos 1, xk. O sea, en cada subintervalo determinado por la partición P sub n, la función F sub n toma el valor que toma f en el extremo inferior del intervalo. ¿Se entiende? Si yo miro el intervalo xk menos 1, xk, que es uno de los subintervalos determinados por la partición, ¿cuál es el extremo inferior? El xk menos 1. Y bueno, justamente es lo que vale la función S sub n en ese intervalo. F de xk menos 1. Una pregunta. Sí. En este dibujo, ¿dónde estaría el ínfimo y el supremo? No en ningún lado. Si esto es una función escalonada, fija, es la que está dibujada en rosado. No hay ningún ínfimo ni ningún supremo. ¿Me entendés? Acá lo que estoy definiendo es una función fija. Es decir, tengo el intervalo AB. Me decís un n, me decís 10. Parto el intervalo AB en 10 pedazos y ahí te defino una función escalonada. ¿Cómo te la defino? Bueno, en cada uno de esos 10 pedacitos es constante. ¿Y qué valor? ¿Cuál valor constante le doy? Bueno, en cada intervalo le doy lo que vale f en el extremo inferior. Fíjate que acá vale f de a, acá vale f de x1, y acá vale f de xn menos 1.
No hay supremo, Bien. no hay ínfimo, es una función dada específica para cada n. Bien, se entendió. Gracias. Profe, una pregunta. ¿Puedes oír un poquito? Me faltó algo de la hoja anterior. Ya está, ya está. Abajo Ya me de la fue. definición Gracias. de X sub K, ¿qué dice? Gracias, profe, ya puedo bajar. Profesora, una consulta. Abajo de X sub K, ¿qué es lo que dice? Creo que no se escucha. Profe, ¿se anima a subir un poquitito más? Gritan, no los escucho. Abajo de X sub K, ¿qué dice? ¿Abajo de cuál X sub K? ¿De este? Sí. X0. Este es X0 igual a... Está. Perfecto. Gracias. ¿Se anima a subir un poquitito más? No jodan, vos. Ahí va, gracias. Bien, ya. Bueno, recapitulo todo, ¿tá? Porque es importante, esto hay que entenderlo bien. Tengo mi función monótona, esta es mi función, fíjense, ¿cuál es el teorema que yo quiero probar? Tengo una función acotada monótona, es esta que dibujé acá, esta es f, ¿tá? Mi función monótona acotada, que es creciente, supongo que es creciente. ¿Tá? Es esta. Y quiero probar que es integrable, ¿tá? ¿Cómo voy a probar que es integrable? Bueno, de la siguiente manera. Para cada n parto el intervalo AB en n partes iguales. Eso me da una partición, o sea, para cada n me da una partición de AB. ¿Qué partición? Esta, P sub n. Yo los puntos de la partición los puedo escribir de esta manera para todo n. Arranco con A y después le voy sumando un cachito de longitud B menos A sobre n, o dos cachitos, o tres, o cuatro, o n. Cuando sumo n llegué a B. ¿Tá? Esa partición lo que me determina son intervalos que tienen la forma xk menos 1, xk. ¿Tá? Cada uno de estos intervalitos abiertos tiene esa forma. Para algún k es de la forma xk menos 1, xk. ¿Tá? Entonces, voy a usar esa partición P sub n para definirme funciones escalonadas. ¿Tá? S sub n y T sub n. Por ahora definí solamente S sub n. ¿Cómo hago para construirme la función S sub n a partir de la partición P sub n? Bueno, agarro en cada de estos intervalitos que tienen la forma xk menos 1 xk, me fijo el extremo inferior del intervalo, me fijo cuánto vale la función en ese extremo inferior, y ese es el valor que le doy en todo el intervalo. ¿Tá? Eso es lo que dice acá. ¿Se entiende eso? En cada subintervalo, la función S sub n toma el valor que toma f en el extremo inferior del intervalo. ¿Tá? ¿Qué es lo que pasa? Por como está definida como f es monótona, como f es creciente, tenemos que S sub n siempre va a ser menor o igual que f. Porque fíjense, tomo el valor que toma en el extremo inferior del intervalo y después la función f, por ser monótona, en ese intervalo sigue creciendo, o sea, es más grande que la S sub n. Y eso me pasa en todos los subintervalitos, o sea que la función S sub n siempre me queda por debajo de f, como en el dibujo ese que hice. ¿Entienden? Tenemos S sub n menor o igual que f en todo el intervalo AB. ¿Está bien?
porque en cada intervalo estoy tomando el valor mínimo que toma f, y después f sigue creciendo, o sea que la s sub n siempre me queda por abajo de f. ¿Está? ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a definir la función t sub n en forma análoga, pero en lugar de elegir el valor mínimo, voy a elegir el valor máximo que toma f. Es decir, tengo acá la partición, tuk, 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 tuk. ¿Y qué voy a hacer para definir la función t sub n? En lugar de elegir el valor en el extremo inferior, elijo el valor en el extremo superior. ¿Está bien? O sea, t sub n en x vale f en xk para todo x, ¿en qué intervalo? En el intervalo xk menos 1, xk. Es decir, toma el valor que toma f en el extremo superior del intervalo. ¿Está? Es decir, la función t sub n vale lo que vale f en el extremo superior ahora de cada subintervalo determinado por la partición P sub n. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que f es menor o igual que t sub n en AB. ¿Se entiende? ¿Por qué t sub n toma el extremo superior y no el inferior, como ese? Porque lo defino. Yo estoy definiendo la función. Defino que t sub n de x vale f de x sub k. ¿Me entendés? Yo, para cada n estoy definiendo dos funciones, s sub n y t sub n. S sub n la defino que sea constante el valor mínimo en cada intervalo. Para la t sub n la elijo que sea constante el valor máximo. La elijo yo si tengo libertad de construir las funciones como yo quiero. O sea, para cada n te estoy definiendo s sub n de esta manera y t sub n de esta manera. ¿Ah? Lo escribo. Pero, ¿eso es por convención o por qué? Porque en realidad t sub n se toma por arriba del dibujo de la función, y ese se toma por abajo. Y bueno, y justamente, S está por abajo y T está por arriba. Justamente por eso tomás el extremo derecho. Claro. Voy a escribirlo. Podés tomar el izquierdo, lógicamente. Ah, tenés que tomar el que esté tocando la función. Recapitulando. En T sub n, el que toca la función es el que está, es el extremo superior. En realidad los dos tocan la función, solo que elegís el que toca la función como que más arriba, el extremo superior de ese. Recapitulando, para cada n, defino dos funciones escalonadas, S sub n y T sub n. ¿Tá? Las defino yo. ¿Cómo las defino? Así.
Las defino así. Una queda por abajo y otra queda por arriba. ¿Y cuáles son los valores constantes que toman? Que eso es lo único que yo tengo que decidir para definir una función escalonada. Bueno, para la función t sub n, elijo el valor más grande de la función en el intervalo, de la función f, y para la función s sub n, elijo el valor más chico que toma f en cada subintervalo. ¿Está? Tengo perfecto derecho a hacerlo. Para cada n, partir el intervalo, agarrar s sub n y agarrar t sub n. ¿Qué quiero hacer ahora? Calcular las integrales de estas funciones. Yo sé calcular las integrales de funciones escalonadas, lo único que tengo que hacer es sumar áreas de rectángulos. ¿Está? Entonces vamos a calcular. Calculemos. ¿Qué es lo primero que voy a calcular? Ya voy, déjame escribir. Esto es la integral entre a y b de s sub n. Dale, preguntame. Sí, ¿eso no aplica solo si es creciente la función original? Claro. O si fuera al revés, ¿no se te dan vuelta ese y t? Claro, estoy suponiendo, arranqué suponiendo que era creciente la función. Ah, está. ¿Tá? Después, para monótona decreciente es análoga la demostración, pero hay que cambiar los roles de S y T. ¿Está bien? Está. Gracias. Estoy asumiendo que la función es creciente, por eso la estoy dibujando siempre creciente. Calculemos la integral de la función S sub n, o sea, calculemos esta área rosada, que es suma de áreas de rectángulos. ¿Está bien? Yo ya sé hacer esta cuenta, es muy sencilla. Vale la suma de k igual 1 hasta n de qué? La base de los rectángulos vale todo lo mismo, valen b menos a sobre n. Y la altura, ¿cuánto vale? F de xk menos 1, porque ese es el valor constante que toma la función S sub n en cada subintervalo de la partición. ¿Tá? Esto de acá es base por altura de los rectángulos, ¿no? Esa es la definición de la integral de una función escalonada. Y de la misma manera, puedo calcular también la integral entre a y b de t sub n. Es la suma de k igual 1 hasta n de b menos a sobre n por f ahora de x sub k. Esa es la diferencia. En una yo tomo el extremo inferior del subintervalo xk menos 1 xk y para la otra función tomo el extremo superior. ¿Está bien? ¿Dudas? Haciendo lo mismo. Dale, pregunta. No, quería comentar, digo, que está haciendo lo mismo que los supremos y los ínfimos de las áreas. Digo, nada más que está agregando particiones. No hay ningún supremo y ningún ínfimo. Esto es para dos funciones, con dos funciones fijas, S sub n y T sub n. No moví n, o sea, para cada n hago esto. Sí, digo que es un razonamiento análogo, digo, muy similar. Bueno, voy a... ¿En cuál más el extremo superior que habías dicho recién? ¿Me escuchaste? Hola. Pregunta más fuerte. El extremo superior, ¿cuál era? O sea, que habías dicho recién. El extremo superior me refiero al extremo superior del intervalo. Si yo considero el intervalo xk menos 1, xk, esto es el extremo superior y esto es el extremo inferior. Ahí va. Bien. Bueno, fíjense entonces, si yo hago esta cuenta, la integral entre a y b de t sub n menos la integral entre a y b de s sub n, esto es la suma de k igual 1 hasta n de b menos a sobre n multiplicada por ¿quién? Por f en x sub k menos f en x sub k menos 1. Que esto es a su vez b menos a sobre n, que sale para afuera porque no depende de k, por la suma
de k igual 1 hasta n de f de x sub k menos f de x sub k menos 1. ¿Me siguen la cuenta? Sí, hasta ahí sí. Bueno, entonces, fíjense, observen una cosa, la dejo un poquito en suspenso. Observemos esta suma de aquí. Eso ahí me parece que es como que la parte que tiene de diferencia entre una función y la otra con respecto a la función f. O sea, la integral de una función con la integral de la otra función escalonada es como la diferencia de esas dos funciones con la integral de la función f. La O sea, es lo que diferencia de las dos funciones falta a un escalonadas sería el sanguchito triángulo. que dibujaba la Sí, clase eso. pasada. Bueno, pero miren esta cuenta de acá. ¿Ah? Esto vale f, voy a empezar acá, vale f de x1 menos f de x0 más f de x2 menos f de x1 más f de x3 menos f de x2 más, sigo, el último término es f de xn menos f de xn menos 1. Pero si observan esa cuenta de ahí que tienen ahí, el f de x1 se me tacha con este menos f de x1. El f de x2 se me tacha con este menos f de x2. El f de x3 se me va a tachar con el otro f de x3. Y así, este se me va a tachar con el f de xn menos 1 y lo único que me va a sobrevivir, ¿qué es? Es f de xn menos f de x0. Que Eso es una además, serie. esto es siempre f de b menos f de a, porque xn es siempre b para todo n y el x0 es siempre a para todo n. Son los extremos de la partición. Siempre son a y b, y después lo voy dividiendo cada vez en más pedacitos. ¿Entienden? O sea, que esta cuenta de acá, ¿cuánto da? En realidad, b menos a sobre n por f de b menos f de a. Conclusión, va en rojo. ¿Segura? ¿Y sí? ¿Qué? A ver qué. ¿Cuál es la duda? No, no está segura. No, digo, lo calculé, hice la cuenta, no. Si O sea, querés, la, si su- vos no la estás sumatoria seguro, va a ser igual a f de b menos f de a. siempre. Para todo n da eso, porque se te cancelan los términos intermedios y te sobrevive solo el primero y el último. Es lo que se llama una suma telescópica. Cuando vos tenés una suma que es de la forma a sub n menos 1, a sub n menos a sub n menos 1, si vos haces esa suma, los términos intermedios se te cancelan y sobrevive solo el primero y el último. Lo pueden pensar un poco más si quieren, pero es así, lo demuestran por inducción. Si quieren demostrar esto para todo n, que esto para todo n es igual a f de b menos f de a, o a f de xn menos f de x0, lo pueden hacer por inducción. ¿Ah? ¿Tiene algo que ver con Barrow? Se cuenta cancelando términos nomás. ¿Tiene algo que ver con Barrow? No. Bueno, conclusión, chiquilines, conclusión. Para todo n natural, la cuenta integral entre a y b de t sub n menos integral entre a y b de s sub n me dio
lo calculé para todo n y me dio la suma, me dio b menos a sobre n por f de b menos f de a. Esto me dio la cuenta para todo n. ¿Está? Para todo n, me considero la partición, me construyo las funciones y la diferencia de sus integrales, ¿cuánto me viene a dar? B menos a sobre n por f de b menos f de a. ¿Qué me dicen, chiquis? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué me dicen? Se trancó un poco, No profe. fue lo que ¿Puede vimos la repetir? primera clase. No entendí nada, me hablaron muchos al mismo tiempo. ¿Esta es la integral de f? No, no. Se conecta con lo que vimos en las primeras clases. ¿Qué? Se conecta con lo que vimos en las primeras clases. Se conecta, pero díganme algo más. Miren qué maravillosa ecuación que tenemos. Yo ¿No es lo que queríamos demostrar o algo así? ¿Pero por qué? Si m puede hacer límite con m tendiendo a infinito o algo así, ¿Y qué obtengo? y obtenés que t da 0, o sea que la diferencia entre tm y ts da 0, y por lo tanto es lo mismo que la función integral, no sé. Y por lo tanto, es Las integrales son iguales. equivalente a la integrabilidad, ¿entienden? Esta cantidad de acá, si n es muy grande, se hace arbitrariamente chica, o sea, es menor que epsilon para cualquier epsilon. Si ustedes me dan un epsilon, yo les consigo un n para el cual esta cantidad es más chica que epsilon. Pero eso es equivalente a que la función sea integrable, que es lo que nosotros queríamos probar. ¿Tá? ¿Nosotros qué queríamos probar? Que la función es integrable. ¿Cuál era una manera de probarlo? Encontrar una función escalonada por arriba y una por debajo, cuya diferencia de integrales sea arbitrariamente chica. Vamos a escribirlo. Por lo tanto, para todo epsilon positivo, existe un n natural, tal que la integral entre a y b de t sub n menos la integral entre a y b de s sub n es menor a epsilon. ¿Está? ¿Cómo hago para encontrar ese n? Bueno, simplemente, fíjense, si yo quiero que b menos a sobre n por f de b menos f de a sea menor a epsilon, me basta tomar n mayor que b menos a por f de b menos f de a sobre epsilon. ¿Está bien? O sea, si n es suficientemente grande, o sea, dado epsilon, si n es suficientemente grande, o sea, existe un n, tal que yo puedo hacer esta cantidad menor a epsilon. ¿Por qué? Porque esta cantidad es b menos a, que es algo fijo, f de b menos f de a, que es algo fijo, y está dividido n, que es tan grande como yo quiera. O sea que esta cantidad es tan pequeña como yo quiera. Como los naturales no están acotados, siempre puedo encontrar un n que sea más grande que esta cantidad. ¿Está bien? O sea, para todo epsilon existe un n tal que pasa eso. Por lo tanto, es decir, para todo epsilon positivo existen S y T escalonadas
S menor o igual que F menor o igual que T, tales que la integral entre A y B de T menos la integral entre A y B de S es menor a epsilon. Y eso es exactamente lo que queremos demostrar, lo termino ahí, porque eso ya probamos que es equivalente con que F sea integrable. Bueno, le voy a agregar eso. Entonces, F integrable. Profe, epsilon está dividiendo solo B menos A, ¿no? No todo. O todo. Sí, es lo mismo, o sea, no entiendo la pregunta, aunque yo ponga esta barrita chiquita. Es producto en realidad. Sí, me mareó. ¿Dudas? Lucas. ¿No nos van a pedir, por ejemplo, en una prueba o algo que demostremos eso? ¿O puede ser que sí? Divina esta Claro, porque es Si larguísimo. te pregunto esto, divino para vos, porque si lo estudiás lo sabés. Peor si te pregunto algo Claro, pero que lo vimos. Lo que tengo que preguntar que demuestres es que demuestre que los naturales no están acotados. También lo podemos preguntar. Cualquier cosa podemos preguntar. Son infinitas las preguntas. No es eso lo que los tiene que tener preocupados. Los que los tiene que tener preocupados si están entendiendo las cosas. Si ustedes entienden las cosas, no importa lo que le preguntemos, van a saber contestar. Ahora, si no entienden las cosas y solo saben las demostraciones que están en el cuaderno, hay muchísimas cosas que le podemos preguntar que no van a saber contestar, porque hay mucho más cosas que las que están en el cuaderno. Profe, ¿sabes lo que me pasa a mí? Capaz que a algún otro le debe pasar. Sí, te escucho. Pica el razonamiento. Ahora, pero en algunos ejercicios no sé cómo encararlo. sí, a mí me pasa eso también. A veces no sé cómo ¿Escuchó arrancar. algo? No. caché. ¿Escuchó algo o no? Sí, escuché. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Sí. A ver, yo les quiero explicar una cosa que ya la hemos hablado, pero me parece que vale la pena seguir profundizando. Ustedes son estudiantes de primer año. Nosotros no los vamos a tratar como matemáticos, ni como ingenieros, ni como nada. Nosotros les vamos a exigir un nivel acorde. Yo, o sea, con la experiencia que tengo de todos los años que estudié matemática y todos los años que doy clase de matemática, no espero que ustedes entiendan todo de un día para otro, por lo cual no les voy a preguntar algo extremadamente difícil para el lugar que están ustedes hoy. ¿Entienden? Yo les voy a preguntar acorde. No es la primera vez que doy este curso, yo sé lo que puedo preguntar y lo que no puedo preguntar. ¿Entienden? Y como también tengo experiencia en dar este curso, lo que les digo es, ustedes preocúpense por entender cada día un poquitito más y compárense con ustedes, no con el libro del cálculo que tiene todo digerido. Compárense con ustedes mismos ayer. Si ustedes van avanzando despacito, cada día entienden un poquito más, eso es lo que nosotros pretendemos. Nosotros no pretendemos tener acá la reencarnación de Gauss ni de Poincaré. ¿Entienden? Es más, si hay alguien súper genio en la clase, buenísimo, pero no es lo que nosotros vamos a evaluar. Nosotros vamos a evaluar un nivel de principiante en un curso de cálculo. Entonces ustedes no se estresen porque si les vamos a preguntar algo que no saben, no. Nosotros vamos a preguntar acorde a lo que se dio y acorde a la experiencia que tenemos en estudiar matemáticas, que sabemos que es un granito de arena cada vez.
mi trabajo es hacer matemática, yo sé lo que cuesta, o sea, no voy a ir con un garrote para que matarlos, al contrario, yo considero que el curso es exitoso cuando una gran masa de gente la puedo sacar adelante. No considero que el curso es exitoso si le bajé el hacha a todo el mundo. Entonces ustedes no se preocupen, esto no es una cuestión de arrancar cabezas, pero lo que sí les puedo asegurar es que el que no estudia y no pone horas, le arrancamos la cabeza, porque aunque yo te pregunte a este nivel, si vos no entendiste las definiciones, no podés contestar. No podés contestar porque no entendiste el lenguaje, no entendiste las definiciones. Entonces ustedes preocúpense por estudiar, tranquilos, despacio, y ir aprendiendo un poquito, ¿tá? Cada vez. Otra cosa que es importante, que les voy a decir ahora. El primer parcial es relativamente a poco tiempo de empezado el curso. Y la matemática, y lo sé por experiencia, es algo que lleva tiempo. Entonces, si ustedes en el primer parcial no les va bien, ni excelente, ni más o menos, capaz que necesitan más tiempo, no se depriman, ni abandonen, no, sigan dedicándole, porque para el segundo parcial ya es el doble de tiempo. Y si no exoneran, dan el examen. Y ahí tenés el doble de tiempo, ¿entienden? Hay muchas instancias. Este curso no se termina en el primer parcial. El primer parcial es un primer momento para que el estudiante haga una síntesis, estudie, Pero después hay muchísimas instancias. Entonces, no les venga la ansiedad. No pueden aprender todo hoy. No les va a ir a todos excelente en el primer parcial. No les va a ir a todos excelente en el segundo parcial. No van a exonerar todos, y no van a salvar todos el examen, esa es la realidad. Pero eso no quiere decir que con más tiempo todos lo vayan a lograr, ¿tá? Eso es así. Tampoco les voy a mentir, les voy a decir que van a salvar todos, porque no. No, profe, yo no me refería a la dedicación del estudio o algo de eso. Por eso decía de que capaz que a algún otro le pasa lo mismo que a mí, o capaz que no, capaz que es a mí sola. Pero a mí lo que me pasa es de que cuando usted explica, yo le entiendo el razonamiento y le entiendo lo que usted está explicando. El tema es que a la hora que yo voy a ver el práctico, no en todos los ejercicios, pero en algunos, no sé cómo encarar lo que me da con el práctico, con el teórico con el práctico. A eso voy. Yo sé que obviamente que no voy a aprender todo de primera, ni mucho menos. El tema es que yo a veces me cuestiono de que si es... Ah, está. Te entiendo perfecto, a lo que voy es, a ese mismo ejercicio que no supiste cómo encararlo, volvé al día siguiente y al otro, o a la semana, es de a poco, no hay otra acá. Y además sabe que no es lo que yo pretendo, no es lo que yo pretendo que te doy la clase y pretendo que vos agarres el práctico y sepas hacer toda la lista de ejercicios, ¿no? Pero ¿qué pretendo? Que cuando termine el curso y estés preparando el examen, ahí sí agarres el práctico 1 y digas, esto ya entendí todo, lo sé hacer todo. ¿Tá? O sea, porque es una cuestión de tiempo. Para aprobar el curso sí pretendo que sepan hacer todos los ejercicios del práctico, pero eso es a fin de año, no es ahora y no es en el primer parcial. Y además tampoco es necesario porque, digamos, para sacar un 12 vos precisás hacer todos los ejercicios del examen o del práctico, de lo que sea. Eso es un 12, pero con 3 ya salvás, o sea que con del 3 al 12, imagínense todas las notas que hay, o sea, con un mínimo que vos hayas agarrado, salvás con 3. Si sos excelente y extendiste todo, salvás con 12. Una pregunta. ¿Es 3, 60 puntos en el examen es nota 3? No te escuché nada, tienen que gritarme, chiquilines. ¿60 puntos en el examen es nota 3? ¿Qué? Preguntó si 70 puntos en el examen es nota 3. Nota 3 es lo mínimo para salvar el examen. Nota 3. Pero Nota sobre 100, ¿qué nota sería el 3? Ah,
Sobre 100, bueno, eso depende, hay que hacer la escala de notas, varía un poco, pero para aprobar, en general es más del 50%, o sea, sobre 100 por lo menos 50 te tenés que sacar. Pero eso es como lo mínimo, podemos pedir 60, ahí vemos, depende, si la prueba es muy difícil podés pedir el 50%, si queda más fácil podés pedir el 60%. Pero de todas maneras, desde que decimos, bueno, salvan con 50, suponete, desde el 50 al 100 es nota de 3 a 12, se califica de 3 a 12, con 3 ya salvás, que sería un 50, digamos. No sé si contesté la pregunta. Me quedó borroneado ahí, no sé qué pasa. Pero esa nota es solo si te vas a examen. Y no, porque entre los dos parciales es lo mismo. Entre los dos parciales, vos para exonerar, entre 100 puntos tenés que sacar 60. Y si sacás 60, ahí, bueno, capaz que te ponemos más de 3, porque te exoneraste. Capaz que exonerar 60 es un 6 en vez de un 3. Ah, dale, gracias. Pero no, está bien que hablemos de esto ahora ya antes de ir a las vacaciones, porque hay veces a mí me da la sensación, sobre todo los estudiantes de primero, que piensan que tienen que exonerar. No tienen que exonerar, o sea, está el examen, y si te vas a examen, estudia para el examen, y es otra instancia que tenés la oportunidad de aprender, o sea, el examen es una oportunidad más para aprender, no es un castigo, no es, uy, me fui a examen, no. ¿Qué pasa? Antes, en el bachillerato, todos teníamos exámenes, y obligatorio, y llegábamos a la facultad, y ya habíamos tenido examen de todas las materias, matemática A, matemática B, matemática C. Ahora ustedes llegan acá, literalmente con un tenedor, ¿entienden? A la guerra con un tenedor. No pueden pretender, con ese tenedor, derrotar un ejército. No, pónganse metas realistas. No, exonerar el curso es muy poca, es una franja muy pequeña de gente que lo exonera. Los demás van a examen. Y de nuevo, y los que salvan el examen no son, ni siquiera son el 50% de los estudiantes. O sea, tengan metas realistas. O sea, es posible exonerar, pero es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? No es algo de ustedes, una falla que no sirvan para matemática, que no sirvan para ingeniería. No, es una falla del sistema educativo que tenemos, que es secundaria. Sacó los exámenes, totalmente arbitraria, una decisión que obviamente yo como profesora de facultad no comparto, ¿tá? Porque la formación es deficiente, hay un salto enorme entre secundaria y la universidad, y ustedes llegan acá y no están preparados, es la realidad, ¿tá? No es un problema de ustedes, ¿tá? Ustedes hagan lo mejor posible. Si no alcanza, siguen haciendo lo mejor posible. Eso es lo que ustedes pueden hacer, es dar lo mejor de sí. No pueden arreglar el sistema educativo uruguayo, eso les escapa. Profe, una pregunta. Sí. Porque me pasa bastante parecido a lo que había comentado la compañera, que cuando hago los ejercicios me pierdo. Y a veces cuando estoy leyendo las definiciones y estudiándolas, me pierdo entre tanta letra y número. ¿Tenés algún, o sea, ya que te recibiste, algún consejo para alguien que recién arranca? Sí, O sea, leer porque yo mucho apuro para recibirme no tengo, simplemente quiero entender las cosas. Leer mucho, o sea, la forma, cómo uno le agarra la mano a la matemática, lee mucha matemática, hace muchos ejercicios de matemática, o sea, es ese el consejo, o sea, yo qué sé, capaz que vos tenés como costumbre, por ejemplo, de ocio, irte a mirar una serie de Netflix. Bueno, en vez de irte a mirar una serie de Netflix, agarrás el cálculo, te tirás en la cama y vas leyendo. Es como las personas que tienen faltas, ¿no? ¿Cómo se corrigen las faltas de ortografía? Tienen que leer muchos libros, si no, no lo corregís nunca. Una persona que no lee no puede saber escribir. Esto es lo mismo, una persona que no lee matemática no puede escribir matemática, porque no está acostumbrado al lenguaje que se utiliza.
Entonces mi consejo es, si vos sentís que estás muy entreverado y que cuando lees te cuesta, lee más, lee el doble, y el tiempo que capaz dedicabas a ver una serie, agarrar el libro. O sea, ahí es costo-beneficio, o sea, tener distracción también es bueno, pero si vos estás en facultad de ingeniería, tenés que pensar en estudiar mucho más horas de las que estudiabas antes. Les tiro el dato que Diego Bravo va a hacer directo de cómo hacer demostraciones matemáticas en su canal de YouTube. Capaz que a alguno le sirve entre estos días. Buenísimo, Ahí el estoy, tremendo ya pro. estuvo haciendo. ¿Quién lo Fue hizo? ayer. Ayer hizo en Ah, vivo. está, Quedó fue ayer entonces. grabada. Ahí Quedó va. grabada en el Está, quedó que se entonces. puede ver. Buenísimo. No me Muy sirvió. Y miren, Es un complemento. algo más les voy a decir para terminar esta charla inspiradora antes de irnos a las vacaciones. Yo entré primero en Facultad de Ingeniería, primero de facultad, en Facultad de Ingeniería, o sea, como ustedes o muchos de ustedes que hayan ingresado este año. Vine de San José, yo soy de San José, hice el liceo público, o sea, no era obviamente lo top del sistema educativo, un liceo público en el interior, vine a Facultad de Ingeniería en primero. Igual, en esa situación tenía una situación de mucho más privilegio que la de ustedes, porque ya les digo, había dado todos los exámenes en secundaria, o sea, vine a facultad ya con una experiencia de dar exámenes todo quinto y todo sexto del liceo, porque antes era así, todo quinto y todo sexto del liceo dabas examen obligatorio de todas las materias, matemática A, matemática B, física, química, todo lo que tuvieras en sexto ingeniería, dabas examen obligado. Vine con esas armas. No exoneré cálculo 1, y soy una persona que tengo facilidad para la matemática, o sea, siempre tuve, o sea, en el liceo me fue muy bien en los exámenes de matemática, entré a Facultad de Ingeniería y no la exoneré, di el examen y lo salvé. O sea, lo que les quiero decir es, ustedes están en una situación recontra precaria para una prueba recontra exigente, ¿tá? Entonces, no se aflijan, simplemente den lo mejor de sí, con eso ya tienen que estar conformes, porque después hay cosas que no son culpa de ustedes, que llegaron a una instancia con un nivel que no es suficiente, ¿tá? Gracias por las palabras, profesora. Profe, imagínese uno que viene del auto que en No. matemática no damos nada. No me quiero ni imaginar. No me quiero ni imaginar. Esa persona, lo mejor que puede hacer es ser bien consciente de dónde está parado, porque el que sabe dónde está parado, sabe la montaña que tiene que escalar, ¿tá? Entonces, una persona que tiene una formación muy, muy baja, solo puede llegar a esa cima con mucho, mucho, mucho trabajo. Y apoyo de todo tipo que pueda conseguir, profesores, compañeros, gente que le explique, o sea, todo el apoyo, y también ser consciente que, bueno, capaz no llegué en el primer parcial, no importa, sigo para el segundo, sigo para el examen, o sea, eso es bien importante, o sea, el que sabe dónde está parado, no se frustra, mucho peor es pensar que sos un genio, te las sabés todas, y llega al parcial y te sacaste 10 puntos. No voy a llorar, profe. No lloren, estudien. No estoy llorando, profe, es la lluvia, es la lluvia. Bueno, cortamos por acá. Yo me quedo conforme, avanzamos pila hasta antes de turismo, retomamos después de las vacaciones, y ahí ya vamos a empezar a ir hablando más sobre el parcial, cómo va a ser, vamos a hacer un simulacro antes para que no sea todo, no tengan que asimilar todo de una, y con tranquilidad. De acá no es todo de un día para otro. Y obviamente todo el cuerpo docente está para apoyarlos, o sea, tenemos un plantelazo, o sea, es impresionante los profesores que tenemos, o sea, que aprovechen a los profesores, vayan a clase, pregúntenles, miren videos, en vez de ponerse Netflix se ponen a Miquel. Es un cambio que hay que hacer, pero si uno quiere avanzar, vale la pena.
Profe, una consulta. ¿Los parciales de años anteriores están al mismo nivel del de este año o no? Sí, sí, o sea, es el mismo nivel de cálculo 1. O sea, sí, están al mismo nivel. Pueden mirar parciales de años anteriores. Ojo del Excelente. curso CDIV, porque el curso cambió. Antes era cálculo 1, que ese tenía mucho más temas y se cortó, y ahora es CDIV. Tienen que mirarse los parciales de CDIV, no de cálculo 1, porque en cálculo 1 había otros temas que ahora no damos. Bien, impecable. Yo tengo una duda. La parte de demostración, tipo desarrollo, Sí. ¿cómo va a ser bien? ¿Lo vamos a tener que escribir en la computadora? ¿Cómo va a ser? No, les vamos a dar todo bien explicadito, ¿no? Pero ustedes tienen que escribir en papel y con una aplicación del celular que escanee y genere un PDF. O sea, ustedes lo que tienen que entregar es un PDF que se sube al EVA. Tienen que estar matriculados en el EVA. Muy importante para la evaluación, matricularse al EVA. Inscribirse. Miren que en un curso de 2.000 personas no podemos hacer excepción con nadie. El que no se inscribe se quedó afuera y no puede dar el parcial. Entonces, no se olviden de inscribirse al parcial. No se olviden de matricularse en el EVA. Igual repito, todo le vamos a poner un instructivo de todo lo que tienen que hacer. Y lo que escriban de desarrollo, chic, foto o escáner con el celular o con lo que tengan, PDF y se sube al EVA. Profe, una pregunta. Sí. ¿No va a ser como el año pasado, por ejemplo, que era múltiple opción en Bedelía, o sea, en el EVA? Entonces, ¿va a ser desarrollo? Son 40 puntos el primer parcial. Van a ser 30 puntos de múltiple opción y 10 de desarrollo. 10 de escribir. Ah, bien. Ah, entonces va a ser todo igual en la misma hoja, digamos. No, ¿O va a ser en aparte? el EVA es múltiple opción, es llenar un formulario, ¿viste? Ah, está genial. Pero después va a haber una pregunta que es para que ustedes escriban y esa la tienen que escanear y subir como tarea de EVA. Igual les repito, va a estar todo bien explicado y además antes vamos a hacer un simulacro. O sea Bien, que está. no es que el día del parcial van a tener que hacer todo y no tener ni idea. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿El parcial es con material a la vista o no? Digo, por más que no pueden controlar, digo, a veces se Va a dice ser algo. con material, va a ser con material porque justamente no vamos a estar controlando, entonces vamos a hacer preguntas conceptuales, no le vamos a preguntar algo que puedan calcular por computadora, ni algo que puedan mirar en el cuaderno, ¿entienden? Pueden consultar el material. Dale, pregunta. ¿De cuánto tiempo es el parcial, profe? 3 horas. Sora, yo le quería preguntar, la matemática del fin, ¿tiene mucha diferencia con la de química? ¿La ingeniería química que sea en química? No tengo ni idea, no conozco el programa, no sé. Si me mandás el programa te puedo decir. Si No, era simplemente. Me parece que tienen, que es la misma materia. Acá deberían estar los de química también. Creo. Pero se puede dar en química o acá, por eso. No, me parece que las materias de química se dan en la facultad de química. Y tal. Pero no sé. No tenía entendido eso. Puedo dar matemática en la facultad de química No, lo y que te acá. puedo decir es que si hay una matemática en química, que te la revaliden acá depende de una comisión, es decir, si vos querés revalidar un curso de otra facultad por pasa por una comisión y ahí miran los programas. Y Es que no te revalían el curso ahora ya, te revalían por bloque, o sea, tenés que hacer todas las matemáticas en química, por ejemplo, y te revalían todo el bloque de las matemáticas para ingeniería, o sea, o haces en una o haces en otra, si no, no te deja. Ah, está, se puede hacer entonces, por eso. Sí, o sea, lo que tenés en química es que tenés cálculo 1, o sea, matemática 01, 02 y 03, o 04 dependiendo, y claro, los cursos son más largos, por ejemplo, es como si fuera cálculo de facultad de ingeniería, o sea. Te lo tiro como dato, tenés que fijarte bien eso porque, yo qué sé, yo lo haría en la facultad de ingeniería porque los cursos son como más compactos y no sé, a mí me gustó más, no sé, yo ya me cambié de química y está, no sé. Eso. Tenés que verlo, sí. Claro.
Profe, ¿qué temas llegan para el primer parcial? ¿Integrales va completo o no? Sí, o sea, va todo lo que lleguemos a dar hasta que terminen las clases. Obviamente todo lo que ya dimos, que es integrales, va, pero va más, o sea, va todo hasta lo que lleguemos a dar. Profe, ¿hay receso antes del parcial? Y la última clase de teórico va todo. Pero ¿sabés si vamos a llegar a dar Barrow y vamos a dar tipo integral? No, Barrow es después, porque Barrow es después de toda la parte de diferenciabilidad, eso no va seguro. Yo igual ahora en turismo, que con tiempo me voy a sentar, voy a hacer todo el cronograma bien, y más o menos una idea voy a tener de a lo que vamos a llegar, y eso lo publico en el foro, pero a lo que voy es que no puedo saber exacto, porque capaz que mi ambición es llegar a dar la integrabilidad de las funciones continuas, por decir algo, y después por el ritmo de trabajo no logramos llegar, entonces va menos, pero les puedo decir por lo menos un estimativo de lo que a mí me gustaría llegar. Ahí va, gracias. Profe, entonces para el parcial no se va a precisar cámara, ¿no? Si no hay control. Bueno, justo hoy tuvimos una reunión. Tenemos ganas de que no haya cámara a los docentes, porque al ser parciales hipermasivos, de 2000 personas, es muy complicado, pero desde el consejo lo quieren exigir, entonces no sabemos qué va a pasar con el tema cámara. Lo que puede ser es que haya más de una reunión de Zoom a la vez. Hasta el día de hoy, los docentes como que no queremos y el consejo como que quiere, así que no te sé contestar esa pregunta. Una consulta, profe. La idea es, no sé, vamos a suponer, un día específico de tal hora a tal hora, que se pueda entrar y hacer el parcial, o es a partir de las 8 y son 3 horas a partir de las 8. Así, a partir de las 8 son 3 horas, o sea, es día y hora específico, y el que no vino se quedó afuera. Es muy importante que tengan eso claro, como son 2000 no podemos hacer ninguna excepción de ningún tipo. No es como un curso de 100 personas que alguien te dice, mirá, tuve un problema, bueno, no. Acá hay que inscribirse, hay que estar, el que no vino marchó, podrá dar el segundo parcial, pero el primero marchó. Bien. Y otra consulta, profesora, disculpe, somos una pareja que estamos haciendo el curso, pero a la hora de dar el examen, ¿sí? El examen es tipo reglamentado, no es como darlo libre, que si hay cosas del curso que no se dieron, no van para el examen, o va toda la currícula. No, tal cual, los temas es hasta lo que lleguemos a dar. Okay. Si temas no se dieron, no van para el parcial. Y para cálculo 2, si se perdió algo de cálculo 1 que no se dio. No, ahí lo tenemos. Ok. Profe, sí. ¿Ya tienen la fecha del parcial? No, se sabe el periodo, porque eso lo establece facultad, que creo que empieza el 29 de abril, pero la fecha exacta de cálculo no nos las han dado. Ah, bien, gracias. Muchas gracias. De nada, nos vemos. Chao, profe. ¿Corto o hay más preguntas? ¿No te molesta si podés compartir 2 segundos lo que hiciste? Tengo una duda ¿De la pantalla de las notas? Sí, las notas. Ya voy para. Profe, ¿lo de hoy lo subís? Sí, obvio, siempre subo todo. Y bueno, un poquito. Vale, gracias. Nos vemos, profe. Chao, profe. Felices vacaciones. Gracias, igualmente. Chao, profe. Viene de lluvia igual la cosa, parece. Nos vemos. Que pase bien. Chao. Vacaciones. Luego, profe. La parte en la que definiste la base y la altura al principio, que no sé por qué la base es D menos A sobre N, esa es mi duda.
acordate cómo arranca todo esto. Tenés el intervalo AB y lo partís en n pedazos iguales. El intervalo AB tiene longitud B menos A, o sea que si lo dividís en n partes iguales, cada pedazo mide B menos A sobre n. Ah, ta. Y la altura sería porque está lo mismo, la misma La idea. altura está determinada por lo que vale f, por lo que vale la función f. Vos fijate acá, en este punto. ¿Cuál es la altura? Esta, tic, porque es lo que vale f en este punto. En este punto, ¿cuál es la altura? Lo que vale f en este punto. Y en el otro sería xk menos 1 porque estás agarrando el valor más Claro, chico. en este punto agarro el más bajo, en este el más bajo, en este el más bajo, y en este al revés, el más alto. Vos fíjate, por ejemplo, en el punto A, mirá acá en el punto A, el valor por abajo hubiera tomado este, pero el valor por arriba tengo que tomar este. Ta. Dale, muchas gracias. De nada. ¿Por qué no hay supremo ni ínfimo en ese dibujo si está acotado? Porque cuando vos tomás supremo o ínfimo, tomás supremo de un conjunto de muchos elementos, ¿no? Y acá yo estoy fijando una función específica, dos en realidad, S sub n y T sub n. Entonces no estoy tomando el supremo, es algo tan fijas. Tomo n, tomo la función S sub n y tomo la función T sub n. No hay un paso al límite o al supremo acá en este caso. Están fijas. Bien, gracias. Esto no está siendo grabado, ¿no, profe? ¿Cómo? Esto no está siendo grabado, ¿no? Sí, está todo grabado, sí. Profe, nada que ver, pero vos no sacaste la materia tipo porque no estudiaste o porque estudiaste y en sí te fue mal. Duda. No escuché. ¿Yo por qué no exoneré cálculo 1? Claro, tipo, porque no estudiaste o porque estudiaste y así igual tipo te fue mal. No, estudié pilas y yo siempre fui retraga y aparte me encantaba matemática, pero no tenía buena base, como te digo, venía de un liceo del interior, un liceo público del interior, te mudás a Montevideo, yo qué sé, un montón de cosas que no llegué, no me dio el tiempo, no sé, no me dio el tiempo. Estudié pila y obviamente no quería solo exonerar, quería salvar con 12, porque siempre fui retraga, pero lo que voy es que hay veces lo que uno quiere no es lo mismo que lo que uno puede. Bueno, dale, gracias. Chao. Una pregunta, ¿eh? Estos conocimientos tan refinados así, ¿fueron los que plantearon Newton y ¿cómo es? ¿El otro cómo es? ¿Que planteó el cálculo? ¿O esto se fue refinando a medida que pasó el tiempo? No, fíjate, la idea es de Arquímedes, es mucho anterior. Newton No, te hablo de lo del cálculo. La refina y la notación Leibniz. del día de hoy está también súper refinada. Obviamente las cosas se van puliendo. ¿Te voy a decir que esto ya se sabía del tiempo de Leibniz? Se sabía del tiempo de Arquímedes. ¿Pero tan así? ¿Tan estructurado? No, porque Sí. Pero la idea del simbolito integral es de Leibniz, ¿no? Sí, claro. Por eso. La notación se fue puliendo, pero las ideas son re viejas. Vos fíjate que las ideas son de los griegos, los que calcularon el área del círculo, los primeros que se sabe son los griegos, o sea, es muy anterior a Leibniz. Bueno, chao. Chao. Nos vemos. Chao.